Buenas tardes, lo primero, y muchas gracias por aguantar hasta el final, que está siendo intenso. Yo no sé cómo estáis vosotros, pero yo estoy cansado. Entonces, y muchas gracias también a la organización, a José Daniel, por aceptar mi charla, que me quedé un poco sorprendido de que se aceptara, porque no es una... Vamos a empezar desmitificando, no es una charla propiamente de C++, es una charla de orientación a objetos. Y antes hemos estado diciendo que la orientación a objetos sí, la orientación a objetos no. O sea, ya en la charla de patrones hemos desmistificado muchas cosas que he dicho, casi me voy a casa, porque no sé. Entonces voy a empezar como Joaquín con una pregunta, por si acaso. ¿Seguís usando programación orientada a objetos con C++? ¿Alguien lo hace? Bueno, como la mitad me sale más o menos. Ok. Claro, es que esa es otra cosa. ¿De qué estamos hablando? Ahí podríamos tirarnos varios días discutiéndolo. Bueno, me voy a presentar, que no lo he hecho. Me llamo Aníbal Cáceres, trabajo en el I+D de Ericsson, aquí en el centro de I+D de Madrid. Es donde he trabajado casi toda mi vida, que ya son varios años. He estado aquí, he estado un poquito en Suecia también. Y hacemos productos con C++, hacemos nodos para la red de telecomunicaciones. Yo soy responsable de diseño de uno de ellos, o eso dicen, ¿vale? Es lo que pasa cuando llevas mucho tiempo trabajando en una cosa, al final eres el responsable de esta cosa, pero en fin. Y como os decía, voy a contaros un poco sobre programación orientada a objetos en C++. Y visto lo que ha pasado antes, seguramente salga la polémica, aunque estemos cansados, porque además veo que os gusta discutir y demás. Entonces, bueno, vamos a ver si... También la organización ha sido inteligente y no es un piropo, es la realidad, porque es la charla más ligera de todas. Entonces, vamos a ver si la terminamos y finiquitamos las jornadas perfectamente, ¿vale? Esta es la agenda que voy a seguir. Nada, es contar un poco qué es la calistenia, que no sé si a alguien le suena, o lo ha visto, o lo ha escuchado, sabe del artículo de Jeff Bay, ¿no? Bueno, pues mejor así lo contamos. Son una serie de reglas, de ejercicios, son ejercicios que iremos contando y veremos a qué conclusión llegamos y si tienen sentido o no, qué opináis, qué opino yo, etcétera, ¿vale? Me podéis interrumpir durante la charla con lo que queráis, que seguramente lo haréis, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué tal sale. Bueno, lo primero, ¿de dónde sale el término este y qué es esto de la calistenia de objetos, de la Object Calisteny, ¿vale? Hace unos años, en 2008, salió publicado este libro por Pragmatic Programmer, que yo no sabía ni qué era. O sea, yo cuando vi qué es esto de software, yo trataba de traducirlo. Es una empresa americana de consultoría que hace consultoría, hace software, se enfoca mucho en métodos ágiles y sacó un libro con gente muy conocida, creo que Martin Fowler tiene un artículo dentro, y con gente no tan conocida. Y dentro de ese libro había un artículo, un ensayo que se llamaba Object Calisthenics. Lo podéis encontrar ahí en la web, están los links en la slide, y el autor es Jeff Bay. Lo que él proponía es hacer una serie de ejercicios para afianzar la manera de escribir código orientado a objetos, que aplican a cualquier lenguaje orientado a objetos. Y con C++ se puede hacer orientación a objetos, ¿vale? Entonces, lo de calistenia, no sé por qué lo llamo así, calistenia, no sé si sabéis lo que es, yo me enteré también viendo el artículo. La calistenia son ejercicios gimnásticos, son los ejercicios que hacíamos en el cole, en el patio del colegio con el profesor de gimnasia. Luego, leyendo literatura, hay diferentes tipos, ahora se está volviendo a poner de moda. Vamos, son ejercicios para tonificar el cuerpo, ¿vale? Y de lo que se trata aquí es de eso, de tonificar nuestra manera de escribir software. Por eso es calistenia de objetos, ¿vale? Esto es lo que, leyendo documentación y lo que recuerdo cuando ya empecé también hace tiempo, lo que prometió la orientación a objetos cuando llegó. Quizá no cuando llegó la orientación a objetos, quizá más cuando llegó Java, ¿vale? Lo que nos prometía era esto, que nuestro antiguo código procedural, que era lioso, nos lo iba a quitar de en medio y íbamos a poder escribir código de una manera más sencilla, de una manera incremental y sobre todo que íbamos a poder reusar, ¿vale? No sé lo que pensáis, no sé lo que pensáis, pero la chiquilla tiene su opinión, ¿vale? Y yo creo que más o menos todos tenemos la misma opinión. O sea, esto no se ha conseguido, o no se ha conseguido del todo. Todos hemos visto códigos o ficheros de código
así de gigantes, donde hay una clase que ocupa 10 pantallas, yo los he visto, incluso probablemente habré contribuido a ellos, hay que decirlo, ¿vale? Y que tú los miras y dices, pero ¿esto qué es? Esto es inentendible, esto es inmanejable. Al final, las características de un buen diseño software, yo creo que más o menos todos las tenemos en mente. Pues que haya encapsulación, que haya cohesión, que haya enfoque, que se lea bien, que no haya repeticiones, que haya desacople, que se pueda probar con facilidad. Y la programación orientada a objetos nos ayuda a hacer estas cosas, que no son cosas específicas de los lenguajes de la programación orientada a objetos, se pueden conseguir con otro tipo de paradigmas, ¿vale? Pero la programación orientada a objetos tiene maneras de ayudarnos. Y de lo que se trata en estos ejercicios es de explotar esas maneras. Lo que ocurre es que hacer programación orientada a objetos bien es complicado, no es evidente. Y más si venimos del mundo procedural. Mucha gente, en la universidad sobre todo, no sé ahora, porque yo hace tiempo que estoy lejos de la universidad, aquí estamos, pero se te enseña primero la parte procedural. Ahora, gracias a Dios, no es así. Perfecto. Vale, es otro debate al que podríamos ir. Pero esas cosas se te quedan ahí y luego es difícil salirte de ellas y a veces te ayudaría, otras veces no. ¿Vale? Aquí al final yo siempre digo la misma frase, o sea, no hay cosas blancas ni cosas negras, ni cosas buenas ni cosas malas. Hay cosas que tú puedes usar cuando te conviene y como te conviene, ¿vale? Entonces, nada es perfecto ni nada es imperfecto, la cosa es usarlo para el objetivo que queremos conseguir. Antes se ha comentado también, o sea, hay que saber usar las herramientas que tenemos, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste el tema de la calistenia? ¿Qué es lo que propone Jeff Bay? Jeff Bay propone un pequeño desafío para el programador. Y repito, es un ejercicio. No es que tengáis que aplicar esto a vuestro código de producción después. O sea, podéis hacer lo que queráis. Pero esto está planteado como un ejercicio. Un ejercicio para afilar el hacha, que se dice. Digamos, para forzarnos a hacer las cosas un poco mejor. Él propone 9 reglas estrictas y bastante extremas, que veremos ahora y os vais a reír. Y algún tomatazo me cae. Pero cada regla tiene, digamos, su explicación, tiene su razón de ser. Hay algo detrás. O sea, procuran forzarte a explorar nuevos caminos, digamos. Y lo que él dice es, escribe unas cuantas líneas de código, siguiendo las reglas, y saca tus propias conclusiones. De hecho, es lo que pongo ahí. Ese es el verdadero, no sé si esto saca el puntero o no. Bueno, no soy capaz de sacar el puntero, pero bueno. El verdadero valor del ejercicio es que saques las propias conclusiones de él. O sea, que no te dejes que tú pienses y veas si te sirve o no te sirve. Y después, si te sirve, pues usa las reglas como guías. Tampoco es que las vayas a usar en el día a día, porque veréis que hay cosas que pueden resultar incluso absurdas, ¿vale? Estas son las reglas, ¿vale? Rápidamente, porque después las veremos cada una por separado. Un nivel de indentación por método, no usar else, envolver todas las primitivas y los strings, colecciones de primera clase, usar un punto o flecha en caso de C++ por línea, no abreviar, no utilizar abreviaturas, mantener todas las entidades pequeñitas, alguien hablaba antes por ahí de código pequeño y simple, que ninguna clase tenga más de 2 variables miembro y que no se usen métodos get y set, ¿vale? Siento el tema del método, corregiré las slides para poner función miembro, ¿vale? La costumbre es así, lo siento. Pero bueno, veréis que lo menciono varias veces, de hecho, o sea que ya cuando he visto esta mañana digo, madre mía, ¿dónde me he metido yo? Muy bien, pues estas son las reglas que él propone y es lo que os decía antes. La cosa es, si alguien quiere, practícalas, si te parece que tienen sentido, y mira a ver qué pasa, ¿vale? Y cuando mires a ver qué pasa, después toma tus propias conclusiones. A veces hay un poco de lío con esto porque la gente se piensa que son reglas de estilo. En realidad no son reglas de estilo, son ejercicios. La calistenia son ejercicios, ¿vale? Vamos a verlas. La primera, un nivel de indentación por método.
Todos hemos visto, es lo que os decía antes, métodos gigantescos, que son súper difíciles de seguir y de entender ahí lo que hacen. Que a lo mejor llega el autor y te lo cuenta en un momento, pero en empresas grandes como en la que yo estoy, en Ericsson, la gente rota y no está toda la gente, el diseñador que creó el código, y viene alguien nuevo y se encuentra ahí un lío impresionante. Entonces, esos métodos grandotes generalmente hacen muchas cosas a la vez. Les suele faltar cohesión, ¿vale? Lo ideal sería que un método hiciese, ya estoy diciendo método todo el tiempo, me vais a tener que perdonar. Una función miembro hiciera una única cosa, ¿vale? Y estuviera en una clase que hiciera también una única cosa, entender única como algo concreto, algo determinado, ¿vale? Esos métodos gigantescos que todos hemos visto no lo hacen. Si tienes en esos métodos diferentes estructuras de control o bloques de control anidados, a veces esos bloques de control lo que están dando son niveles de abstracción distintos. Si tienes niveles de abstracción distintos, seguramente es que estás haciendo cosas diferentes, ¿vale? Entonces, a lo que te fuerza esta regla, que es que lo hace adrede, es no hagas eso, piensa en otra manera de hacer las cosas, ¿vale? Piensa en otra manera de hacer las cosas, a ver qué pasa. Y lo que vas a conseguir es acercarte más al principio de single responsibility. Ese es el objetivo, o sea, que la función dentro de la clase haga algo muy concreto, ¿vale? ¿Qué ventajas, además de conseguir la single responsibility hay al partir? Pues que si un método hace, si una función miembro hace algo muy concreto y muy particular, a lo mejor se puede reusar con más facilidad, ¿vale? Entonces, nos va a dar más facilidades de reuso. Y también, a lo mejor se va a leer mejor lo que salga de ahí. Todo depende, es lo que he dicho. O sea, no hay blancos ni negros aquí, porque esto hay muchas maneras de hacerlo, ¿vale? Entonces, vamos a ver un ejemplito, si os parece. No sé por qué, pero me han salido ejemplos de animales todo el rato. Supongo que porque puse la portada con animales y todo el rato seguí con la granja. O porque mis niños pequeños también me hablan mucho de estas cosas, entonces, bueno, estoy un poco influenciado por ellos. La clase caballos, ¿vale? Hay que errar a los caballos y eso implica ponerse una herradura en cada una de las patas. Entonces, yo tengo un vector con los caballos y una opción es esta. Me recorro todos los caballos y les voy poniendo la herradura en cada una de las patas, ¿vale? Pero ahí ocurre lo que habíamos dicho. Tengo dos niveles de indentación, porque para el segundo for ya está metido más a la derecha, ¿vale? Y es posible que esto se podría romper de algún modo. O sea, ya está haciendo varias cosas porque está errando a todos los caballos a la vez. Igual sería bueno errar a cada caballo por separado. Entonces, ¿cuál es la manera de cumplir la regla en este ejemplo concreto? Pues, por ejemplo, este, ¿vale? Yo tengo el método su de antes, pero también tengo el método suHorse y el método su llama al método suHorse, que me hace una cosa muy concreta, ¿vale? Esta es una manera, hay otras. Los ejemplos que he puesto son bastante sencillotes. Tampoco me he querido complicar mucho y tampoco hay tiempo de ver los ejemplos en detalle en la charla, ¿vale? No sé si tenéis algún comentario, vamos a la siguiente regla. Cuando eso me paráis, ¿vale? Con lo que sea. Sí. Creo que aquí se podría hacer trampa y utilizar algún método de algoritmo para evitar un nivel de... Seguramente, seguramente. Que no sé si sería hacer trampa, ¿eh? ¿Vale? O sea, que habría que verlo. Vale. ¿Quién me iba a decir a mí que apoyo a George Clooney en una slide técnica? Cosas que pasan. Nunca digas nunca jamás, como decíais esta mañana. Pero es que me venía a pelo con el what else dichoso. No uses else, ¿vale? No uses else. Y diréis, pero ¿cómo que no voy a usar else? Si lo he hecho siempre, ¿qué sentido tiene esto? El tema es que es una cosa con la que yo me siento identificado porque me ha pasado muchas veces. O sea, la lógica condicional está en nuestras... Lo llevamos muy dentro, ¿vale? Yo creo que pasa muy a menudo. Entonces, es muy fácil también ver ifs anidados que crecen hasta el infinito o cases que ocupan un montonazo de páginas, ¿vale? Son sencillos, se entienden muy fácilmente, con lo cual es fácil también abusar de ellos, ¿vale? Entonces, eso provoca duplicidades, provoca repetición, provoca que una clase de nuevo haga o que una función miembro haga más cosas que las que debería hacer, ¿de acuerdo? Entonces,
Hay maneras en que se puede evitar la lógica condicional. Hay varias maneras, y el polimorfismo es una de ellas, es la que sugiere Jeff Bay en el ensayo, aunque luego siempre te dice que tú hagas lo que quieras. Él te da como sugerencias para cumplir las reglas, ¿vale? Los denostados patrones nos pueden ayudar también, el patrón de estrategia puede ayudar en este caso, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que el polimorfismo realmente puede ayudarnos a evitar la lógica condicional en algunos casos, pero si tengo el else a mano, es muy fácil seguir tirando de lógica condicional. Entonces, lo que propone la regla es, mira, te corto tu vía de escape, no uses else y a ver qué es lo que ocurre, ¿vale? Entonces podemos ver un ejemplito, muy tonto también, los ejemplos son bastante sencillos, como he dicho. Tenemos animales que hablan, que cada uno emite su sonido. Entonces, dependiendo del tipo de animal, pues el perro ladra, la oveja bala, el caballo, no sé cómo se dice, relincha, etcétera, ¿vale? Pero ahí tenemos el else. Entonces, ¿cómo quedaría esto una vez que hagamos el ejercicio? Por ejemplo, pues tengo una clase abstracta animal, una interfaz, en realidad, del que heredan los diferentes tipos de animales, lo implementan y cada uno implementa su método para hablar, ¿vale? Habría otras maneras seguramente. Esta es una de ellas. He roto con el else, ya no utilizo else en este caso concreto. Por favor. Uh-huh. Uh-huh. No, sí. Uh-huh. Claro, es lo que... Uh-huh. Sí. Sí. Uh-huh. Uh-huh. No. Yo creo que es que no es que lo asuma, o sea, es lo que decía antes, él no está dando reglas de estilo. Y evidentemente, en la mayoría de los casos, esto no tiene mucho sentido. O sea, es como tú estás diciendo. O sea, en los casos sencillos, yo tengo, si esto se cumple voy por aquí, si no se cumple voy por aquí, se acabó. El problema es que lo que puede pasar es que aquello se acabe pervirtiendo, digamos. Y demos lugar a lo que os decía al principio, o sea, a anidaciones de if-else que son súper jorobadas de entender. Entonces, lo veremos luego en otras reglas, o sea, me vais a decir, pero es que esto es más complicado que el camino normal, que el camino que estás tratando de evitar. Son ejercicios, no las interpretéis como reglas de diseño. ¿Vale? Yo, al ver primero la lista, decía, bueno, más o menos, pero esta es que no me puedo resistir. Uh-huh. Entonces, aquí hay una cosa que es lo que señalaba Joaquín, y aparte hay un coste en rendimiento asociado siempre a las llamadas a funciones virtuales. Y aparte de esto, yo es que lo siento, no sé, se me debe haber deformado la mente, porque en los últimos años, cada vez que intento pensar en un ejemplo de polimorfismo dinámico, solo se me ocurren dos ejemplos, que son el de los animalitos y el de la figura geométrica y el círculo y el cuadrado, ¿no? Entonces, cuando no se me ocurren problemas reales, es que, bueno, pues a lo mejor debería estar más en contacto con software de producción y el pecado de los académicos, pero realmente esto asume algo que yo cada vez veo menos en las aplicaciones, y ahora me diréis todo, pues es que tienes que ver más aplicaciones, pero realmente utilizáis mucho colecciones heterogéneas, es decir, colecciones donde me da lo mismo que sea un vector que una lista, donde cada elemento es objeto de una clase distinta que es generalizable a una clase superior, porque yo cada vez las veo menos y probablemente me tendréis que decir en qué dominio del problema tengo yo que buscar. Para modelizar cualquier dominio del problema lo tengo que usar, o sea, me resulta muy difícil en el trabajo cotidiano hacerlo, o sea, no utilizar las clases. No, sí, yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Yo he dicho
colecciones que no sean homogéneas. Que si tienes dos niveles, una clase y una clase derivada, normalmente la colección lo haces de la clase base. Pero realmente luego cuando tú en tiempo de ejecución vas y miras, ¿realmente tienes allí junto un círculo detrás de un triángulo? Bueno, pues tengo que ver más problemas. Joder, macho, te he parado la charla, perdona. No. Había por ahí más. Sí. Bueno, al final sí, como salen tantos temas, ¿no? Es difícil decidir por cuál me decanto, pero creo que me voy a quedar por el original, por el if-else, ¿no? Yo sí que estoy relativamente en contra también de los elses, ¿no? O sea, el if-else se puede aplicar en muchas situaciones. Una de ellas es inevitable, que es tomar decisiones, ¿no? Evidentemente hay puntos en el código en el que hay que bifurcar. Entonces ahí es que no hay otra alternativa. Pero yo sí que me encuentro muchos casos que rompen un poquito el principio de única responsabilidad, ¿no? Bueno, hay un caso en particular que es if, compruebo una condición, si mi condición, digamos, es favorable, ejecuto el código que yo... Bueno, no es responsabilidad única, sino transparencia referencial, pero bueno, es otra historia, ¿no? Si se cumple mi caso favorable, ejecuto un código que con un poco de mala suerte será bastante largo y se me saldrá de la pantalla, y abajo, lejos, tengo el else, que suele ser una comprobación de error, ¿no? Es decir, si mi condición favorable no se cumple, lo gestiono como un error, ¿no? Entonces, yo prefiero darle la vuelta, ¿no? Decir, bueno, mi función... Es una manera de hacer esto también. Claro. O sea, mi función debe de tener un flujo de ejecución claro, ¿no? Un flujo, digamos, esperado de ejecución. Entonces, en lugar de comprobar el caso favorable, que yo doy por sentado que ya se va a cumplir, compruebo exclusivamente el caso contrario, ¿no? Es decir, si no se cumple mi condición favorable, no tiene sentido seguir por este flujo, ¿no? Entonces, ahí ya hay una manera de cortar el sí. Y niveles de anidación, ¿no? Que también hablábamos. Sí. Claro. O sea, pero yo me encuentro eso sistemáticamente, ¿no? Y se cumple mi condición, meto un nivel de anidamiento, el else queda lejos y gestiono el error de una manera, digamos, poco intuitiva, ¿no? Tarde. Entonces, el estilo C++ es más el contrario. Y las cosas van mal, me voy, y luego el código normal, más que el tener muchos niveles de anidamiento, ¿no? Por aquí, yo voy a intentar contenerme y conteneros los demás. Sí, bueno. Es la número 2, hay 9. Con respecto al tema de las listas heterogéneas, sí que yo he usado, por ejemplo, tenemos una serie de objetos en los cuales queremos establecer, pongamos que tenemos una tabla de operaciones para cada objeto y queremos hookear determinadas operaciones. Entonces sí que los añades a una lista y pues en un momento dado ya, cuando tengas que deshookear esas operaciones y establecer las originales, sí que es una lista de diferentes tipos de objetos. ¿Sí? Eso es una aplicación del mundo real. Yo sobre eso solo voy a hacer una nota. Vale, puede que usemos contenidos heterogéneos, pero voy a cambiar la pregunta. ¿Alguna vez usáis contenedores heterogéneos cuyos tipos no conozcáis todos en tiempo de compilación? No. Yo no. Entonces, ¿por qué demonios hay que postergar esa decisión a tiempo de ejecución? Esa es la pregunta. Es buena. Yo creo que... Ya te veo. Hay más. Venga, una por aquí había otra más y pasamos por lo menos a la número 3. Entiendo que es un ejercicio lo que está proponiendo, pero desde mi punto de vista no concibo un if sin un else. Con lo cual no sé por qué no plantea el ejercicio de simplemente no usar if. Es una pregunta que me hago. Pues no estoy porque en su mente, sinceramente no veo un if sin un else. O sea, yo no los veo. No pueden ir solos. Yo te voy a decir un caso típico. Tú tienes un bucle de búsqueda y lo he encontrado bake. Da igual, pero eso ahí está el else. No hace falta que lo escribas, pero está. Ya sé que no te puedes contener, pero ¿qué es? O sea, de hecho yo creo que a la hora de contemplar los invariantes de una clase, tener un if
Y si después no tienes un else y en el if no hay un return, o sea, haces una si if hago una cosa y sigo hacia adelante, me parece que va a salir un código bastante más complicado de razonar sobre él que si haces un if return, ¿vale? Entonces, para mí, desde luego, sería más cómodo de razonar if lo que sea haga una cosa, en caso contrario haga otra cosa. Pero lo que me parece aún más inconcebible es que podamos aceptar como aceptable if tal condición hago algo y sigo para adelante. O sea, ahí, por ejemplo, no hay if tampoco. ¿Vale? Pero sí, es tramposo, es tramposo. Ok. Seguimos. ¿Eh? Son divertidas, ¿no? O sea, por lo menos. Vale, la siguiente. Envuelve todas tus primitivas y strings. ¿Qué es lo que propone aquí? Pues que no utilices los tipos primitivos directamente, sino que les pongas una clase contenedora, ¿vale? ¿Cuál es la justificación? Pues que un int o un string no tienen por qué tener semántica asociada, ¿vale? Pueden ser cualquier cosa, ¿vale? Sed un poco, o sea, tomarlo que veo las caras, que yo lo entiendo también, que a mí me ha pasado también cuando he pasado por aquí, ¿vale? Pero luego sí que le he visto valor al ejercicio. Es lo que decía, si yo tengo algo representado con un entero, con una clase int al final, incluso en el nombrado, por ejemplo, de lo que haya alrededor, al no tener el int semántica, ¿vale? Alguien tiene que proveer la semántica, o es el nombre de la función, o es el nombre de la variable, no sé, por ahí puede andar la cosa. Entonces, Joaquín, dale. ¿No? No intervenimos por lo menos en 2 reglas y luego vamos de golpe. Vale, si le pongo una clase envoltorio que dé la semántica, pues al menos gano eso. Y lo que puedo ganar también, y esto sí que lo veo como una ventaja, es que esa clase puede atraer ciertos comportamientos, ¿vale? Que si no estarían por ahí dispersos en otras clases. Como siempre, que esto es un ejercicio, ¿vale? O sea, que a mí también me parece una cosa dura y que yo no voy envolviendo todos mis ints, ¿vale? Hay un patrón por ahí, un antipatrón que leí que era la misma cosa, que es el primitive obsession, que es precisamente esto. O sea, las cosas que son de mi dominio de conocimiento las pongo en una primitiva del lenguaje. Y a veces puede quedar un poco raro, es válido, pero puede quedar un poco raro. Vamos a ver el ejemplo, si queréis. Seguimos con los animales, ¿vale? Con la granja y vamos a los cerditos, ¿vale? Tengo una clase de cerdito y lo importante del cerdito es el peso, porque el granjero los tiene que acabar vendiendo, ¿vale? Entonces yo puedo utilizar un float para marcar el peso del cerdo. Y puedo tener una función que calcula el precio del cerdo y que me da otro float, que es el dinero. Pero aquí le estoy pasando el precio en kilos, ¿vale? ¿Qué pasa si esto no son kilos? O si no tengo, digamos, ¿qué tipo de dinero me va a devolver aquí? O sea, ¿me va a devolver euros? Yo no lo sé. Me va a devolver un float, ¿vale? Que puede ser cualquier cosa. De ahí viene el asunto. Entonces, ¿cuál sería el después de esto? Pues que tengo lo mismo, pero tengo la clase peso y la clase money, ¿de acuerdo? Y entonces, ya aquí puedo, en la clase peso, decir de qué peso, de la unidad, por ejemplo, ¿vale? Entonces, la justificación es esta. O sea, no es que si yo tengo, por ejemplo, un índice para recorrer un bucle, le tenga que dar un envoltorio, por Dios. O sea, eso no tiene ningún sentido, ¿vale? Son casos de este tipo. Ya sé que iba a esconder el micrófono, pero no te voy a hacer ninguna pregunta ni ninguna crítica. Hay un ejemplo muy bueno de aplicación de esto en la biblioteca estándar, que son las unidades de tiempo en el espacio number std-chrono, precisamente para evitar los problemas de unidades. Eso es. Y expresamos los valores en milisecond, microsecond o second y nos hemos... Eso es. También con las Sí, el sistema internacional para evitar el problema de conversiones entre unidades del sistema internacional y del sistema imperial. Hay una librería en Boost que se llama Boost Units. Es
un poco intimidante al principio. Yo la usé para hacer relativamente poco para un algoritmo donde tenía... Boost Tuning. Boost Units, por unidad. Units, lo utilicé para un algoritmo donde tenía capacidades térmicas y movidas raras y la verdad que estaba muy bien. O sea, muy recomendable, en mi opinión. Pues por ahí va un poco el asunto. O sea, por lo menos veis una un poco regular. Está bien. Vale. Bueno, luego como completitud, pues la clase peso, o sea, la clase peso y la clase con la conversión y demás, muy básico todo, no me regañéis. Y la clase money, lo mismo, un poco por completitud, ¿vale? Pero tampoco quiero pararme aquí, que estamos parando mucho. Vamos a la siguiente. Colecciones de primera clase. Esto no sé si está bien traducido, en realidad, First Class Collections, ¿vale? Queda un poco, a mí la traducción al castellano que me salía, me salía muy rara. Realmente es hacer que las colecciones sean ciudadanos de primera clase. Eso es, eso es. ¿En qué consiste? Pues en que a cada colección la pongo en su clase, ¿vale? Sin más miembros, sola, ¿vale? ¿Cuál es la idea? Pues darle una casa, darle un hogar a esa colección, y que si hay operaciones que se hagan sobre los elementos de esa colección, filtros, uniones, etcétera, pues que acaben en la clase de la colección, o sea, que los absorba, que vayan para ahí. O incluso también que pueda cambiar la implementación de la colección sin afectar a sus usuarios, ¿vale? Pues usar un vector a una lista o algo así, ese tipo de cosas, ¿vale? Este es el objetivo, ¿de acuerdo? Ejemplito, pues sigo con los cerditos y el granjero que los quiere vender, ¿vale? Entonces, el granjero tiene su lista o su vector de cerdos y quiere saber cuáles puede vender, que son los que pesan más de 200 kilos, ¿vale? Entonces, aquí tengo la colección, y algo que habla de la colección está disperso, está en la clase del granjero, ¿vale? Si tengo una colección separada, me di un poco con el cursor, perdonadme. Tengo la clase pigs, la clase cerdos, entonces para preguntar, o para que el granjero sepa qué cerdos tiene que vender, se lo pregunta a ella directamente, ¿vale? Entonces parece que tiene sentido que esto, quien lo sepa hacer, sea la clase separada, ¿vale? Como habréis podido observar o pensar, estas dos reglas son un poco isomórficas, esta y la anterior, desde mi punto de vista. O sea, son muy parecidas. O sea, al final hago envoltorios de cosas, ¿vale? Con los inconvenientes que eso puede tener, que veremos luego un poco, ¿vale? ¿Alguna cosa más o no me dejas? La siguiente, un único punto o flecha, en el caso de los punteros con C++, por línea, ¿vale? ¿Por qué hacer esto? Pues porque si estamos utilizando muchos puntos por línea para referenciar a miembros de un objeto, pues a lo mejor tenemos algo de responsabilidad desplazada. Un ejemplo, si yo tengo a punto, a ver, ¿cómo podría ser? A.getFoo de B.getVar, quien está invocando a eso se sabe cosas de A y se sabe cosas de B, que a lo mejor no está mal, pero esa clase tiene pinta de ser, esa función puede que sea un intermediario, ¿vale? Entonces, a lo mejor estaría bien partir responsabilidades, a lo mejor. O sea, es como digo, no, aquí no hay blanco ni negro, es una cuestión de ponerse y verlo. El otro caso, pues los puntos que vayan continuos, A, punto B, punto C, etcétera, tal. Ahí lo que tenemos es un caso de acoplamiento, seguramente. O sea, ese objeto sabe demasiado, sabe un montón de otros objetos, ¿vale? Esto hay un principio que yo no conocía hasta que no miré un poco más, que es la ley de Demeter, no sé si lo conocéis, que trata sobre este tipo de cosas. Viene de un proyecto de hace bastantes años, el proyecto Demeter, que su objetivo era hacer código muy encapsulado y desacoplado y demás, y que el resumen muy básico, esto es una particularización, es habla solo con tus amigos. Y Jeff Bay lo cuenta de una manera que a mí sí que me parece didáctica. Él dice, yo puedo jugar con mis juguetes, ¿vale? Son juguetes que yo he hecho, juguetes que yo he construido, juguetes que me han dejado. Puedo jugar con ellos, pero lo que no debo hacer es jugar con los juguetes de mis juguetes, ¿vale? Entonces, un ejemplito, en este caso muy tonto.
Pues veis el antes y el después. No tiene sentido que yo al perro le tenga que decir cómo se tiene que sentar. A mí qué más me da si él tiene X patas y si para sentarse tiene que bajar las dos de atrás. Que lo sepa él. Yo le digo que se siente. ¿Vale? ¿Ok? Por ahí van un poco los tiros. Siguiente. No abrevies. ¿Vale? Es lo de, esta regla es sobre el nombrado, que es una de las cosas más complicadas de hacer, yo creo, nombrar bien las cosas. Al final, tenía un compañero bastante bueno que él decía, si estás produciendo software y no sabes cómo nombrar algo, probablemente piénsatelo porque el diseño igual no está bien, igual tienes un problema, ¿vale? Y van por ahí un poco los tiros. O sea, si estamos abreviando, al final nos salen nombres, lo mismo, súper jorobados de seguir y de entender, y alguien que llega nuevo es muy difícil que pueda leer el código con facilidad. Si estamos abreviando, quizá deberíamos preguntarnos por qué estamos abreviando, ¿vale? ¿Es porque estamos repitiendo mucho un nombre concreto y entonces lo queremos abreviar? Pues si es por eso, a lo mejor es que si lo estamos usando un montón, a lo mejor es que tenemos alguna duplicidad por ahí. Igual habría que hacérselo mirar, ¿vale? ¿Es porque nos salen nombres gigantescos? Pues a lo mejor es que me falta alguna clase intermedia que me asuma alguna responsabilidad, ¿vale? Es cuestión de echarle un vistazo. Y luego, algo que hacemos muchas veces, y que esto yo también lo he visto y que seguramente lo habré hecho en múltiples ocasiones, es que cuando creamos funciones de una clase, muchas veces les damos, en los nombres les ponemos información que es irrelevante. Por ejemplo, ahí, si yo tengo una clase order, no hagas un ship order, haz un ship directamente, ¿vale? Que parece tonto, pero que eso te lo encuentras con muchísima facilidad en el código por ahí, ¿vale? De esta no tengo ejemplo porque yo creo que sirve, tal y como lo he contado. La siguiente, mantén todas las entidades pequeñas, ¿vale? Lo que dice Jeff Bay, que habla de manera general de orientación a objetos, es que no uses más de 50 líneas por clase y más de 10 clases por paquete, ¿vale? En C++, que tampoco soy un experto, no hay paquetes. Entonces, he optado por cambiar los anime spaces, que no es que sea una cosa... podríamos discutir también sobre eso, si hay correspondencia o no. Pero bueno, es la manera en la que se me ocurría. Lo que él dice, y tiene su punto de razón, es que si estoy haciendo clases muy pequeñas, al final las clases por sí mismas no me van a dar una funcionalidad completa, van a tener que colaborar. Entonces, de ahí lo de agruparlas, voy a tener que agruparlas en paquetes, pero tampoco abuses, ¿vale? Esto, pues, a mí me parece un poco bastante restrictivo. O sea, lo de 50 líneas y 10, pues hombre, pues depende del caso, ¿no? Lo que sí que creo que es bueno es poder ver de un vistazo en una pantalla lo que está haciendo una clase. Eso sí que ayuda bastante. Lo que pasa es que hay veces que seguramente sea... Bueno, no sé si es imposible. Todo es posible en software, pero merece la pena. Voy a matar moscas a cañonazos, ¿vale? Lo de siempre, es un ejercicio, ¿vale? Lo que quiere es forzarnos, ¿vale? La octava, esta es la que a mí más me cuesta y con la que no acabo de congeniar mucho, aunque lo he intentado varias veces. De hecho, el cartelito que he puesto está puesto adrede porque es un cartelito polémico, porque para mí es una regla polémica, más que el resto, que es no utilices clases con más de 2 variables, ¿vale? Todas las clases pequeñitas y que no haya más de 2 variables. El cartel es polémico porque es de una... Bueno, como curiosidad, rápidamente, es de una campaña de prevención de la natalidad en Singapur, ¿vale? En los años 70, lo cual es una cosa con la que uno puede o no puede estar de acuerdo. Entonces me venía al pelo por lo del Tuisenoj, ¿vale? Entonces, lo que dice Jeff Bay, que no acabo o sea, estoy ahí, es que si sigues las reglas anteriores, vas a encontrar 2 tipos de clases. Clases que encapsulan una variable y mantienen su estado, o clases que solamente llevan 2 variables y mantienen la relación entre ellas 2. Yo no acabo de... Ya os digo que es la que menos me entusiasma, ¿vale? Aunque bueno, quizás siguiendo todas las demás a lo mejor sí que se llega aquí de una manera más natural. Y lo que él también dice, que también me choca un poco, es que, porque depende mucho de cada caso, es que según su experiencia es mejor tener modelos de objetos colaboradores pequeñitos que de clases grandotas. Y bueno, esto puede también depender,
¿vale? Ujú. Es que con las otras quizá tenía que haber interrumpido antes, pero con esta es que... Bueno. A ver si lo entiendo. Es un ejercicio que tenemos que hacer, no porque así nos vaya a salir mejor código, sino porque igual exploramos maneras de hacer mejor código. Eso es. Vale. Eso O es. sea, que no se trata de que programemos así. No, es lo que he dicho antes, Va. si no, creo que lo he dicho, si no me perdonáis. O sea, no, bueno, son igual reglas de no estilo. lo había entendido. No son reglas de estilo, es un ejercicio. O sea, de lo que se trata... Vale, Eso vale, es. Venga, entonces no... Es lo que decía antes... Lo que él trata es de hacerte pensar, es lo que decía antes José Daniel también. Pensar es difícil. O sea, muchas veces vamos a tiro hecho, a lo que conocemos y a veces nos sale bien, pero a veces nos puede salir churro. ¿Vale? Entonces es lo que dices, para un poco, haz el ejercicio y piensa. Y a lo mejor resulta que no te aplica para nada, que dices, esto es una mamarrachada, ¿vale? Pero yo creo que alguna sí que tiene su valor. Él dice que apliques todas juntas. No es que si no valga, el ejercicio es hacerlo todo junto. Eso es lo que él dice. Vamos a dejar la discusión general para el final. No, una pregunta muy rápida. Ejemplo, si en un juego y un punto 3D, por ejemplo, ¿qué harías? Solución... Punto 2D, Z. Punto 2D, Z. ¡No! No sigas. No, pero claro, sí, yo también esa pregunta me la he hecho. O, sea, o algo mucho más sencillo, si volvemos a los animales. ¿Qué hago si quiero ponerle atributos? ¿Vale? La raza, el sexo, el peso, que hemos visto antes, el color, la raza. ¿Tiene sentido? Por eso os decía que yo con esta no comulgo mucho. O sea, ¿tiene sentido subclasificar eso? A mí me parece una locura. No entiendo lo que él dice de que llegamos a estos dos tipos de clases solamente. Es que están mezcladas reglas de este juego. Hay unas cosas que son de verdad de diseño, la ley de Demeter es algo de los principios Solid, ¿vale? Y hay estas cosas que no sabemos y están mezcladas en las reglas. Entonces es muy raro, da una impresión mixta. Sí, eso pasa. ¿Algo más? ¿Continúo? Creo que tengo un ejemplo de esta muy tonto, porque es que, como no me convence, he copiado el ejemplo que daba él, ¿vale? Me vais a perdonar, pero es que al final yo traté de hacer otra cosa, pero no me salía. Claro, aquí aplica perfectamente. Tengo la clase nombre americano, que para el español habría que ver, con el first, el middle y el last, ¿vale? Y entonces lo que hago es que la divido en dos, el family name y el given name, ¿vale? En el family name pongo el family name y en el given name pongo una lista de nombre, José Luis, ¿vale? Claro, es lo que decía antes Joaquín, esto es un poco tramposo, un poco bastante, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y la última, no uses getters ni setters, funciones miembro, get y set, ¿vale? Y esta ya va sobre encapsular a tope, o sea, las clases no saben casi nada de las demás clases. Pero sí que tiene su sentido. Se supone que hay un artículo de Martin Fowler, que es de donde saqué el dibujito, que él lo cuenta un poco. Si uso get, o sea, el tener el get hace que yo pueda alejar un poco los comportamientos y los datos a los que aluden esos comportamientos. Puedo tener uno en un sitio y otro en el otro. Entonces, es una trampa un poco jorobada. Se supone que la orientación a objetos en realidad va de eso, además, de poner juntos comportamientos y datos. Entonces, con el get lo puedo llegar a romper. Yo creo que tampoco se refiere a todos los getters. O sea, puedo tener un get inofensivo que solo lo uso pues para, yo qué sé, para sacar un datito tonto en un print o algo así. Y tampoco me encaja del todo en los... Esto es personal. O sea, ok, lo entiendo para los get, ¿vale? También por el principio de Tell Don't Ask, que es otro principio también bien conocido, es lo que trata de pintar el Martin Fowler en el dibujo ese. O sea, tú no le digas a la... No hagas que a la clase le haya que preguntar cosas y que te dé información para que tú después la tengas que manejar. Dile que te diga cosas a ti, o sea, que ella haga el trabajo por ti. Ese es el Tell Don't Ask, ¿vale? Lo que pasa es que
lo veo para los gets, para los sets, hombre, pues no sé. Yo también estuve leyendo hace poquito en Stack Overflow un artículo, vamos, un post que era Setters are evil, que yo no acabo de entender, lo podéis buscar por si tenéis curiosidad, y que no me convencía, demasiado, ¿vale? Pero la razón es un poco esta. Entonces, aquí sí que hay un ejemplito muy básico, terminamos ya con la vaca, ¿vale? En la cual tengo los setters para saber cuánta leche, o sea, que manejan la leche que esa vaca ha producido. Entonces tengo la leche que ha ido produciendo y le puedo añadir más leche. Una manera de usar esto, que sería un poco chunga, digamos, por decirlo mal y pronto, es esta. O sea, tengo el volumen de leche que ha producido hoy y lo que hago es calcular el volumen de leche total con el get y pasárselo al set. Esto así es un poco feo, o sea, mejor que lo haga la propia clase vaca, ¿no? Me quito el get y el set si solo lo estoy utilizando para eso, y lo que hago es meter un add milk, que yo al fin y al cabo lo que quiero es eso, es actualizar la leche que ha ido produciendo la vaca diariamente, ¿vale? ¿Alguna más que es la última? Por un poco ahondar en este tema, yo creo que la razón principal de esto es que los niveles de acceso de la clase, private, protect, etcétera, pues están ahí para evitar exponer el modelo de la clase, para que tú luego tengas la libertad de decidir la persistencia o la forma en la que la clase almacena su estado de otra forma. Si tú tienes setters y getters, estás exponiendo a los clientes cómo es tu modelo, con lo cual pierdes la ocultación y por tanto queda acoplado con el cliente. Simplemente esa es la razón. ¿Nada más? ¿Ya? Conclusión. Y ahora si queréis seguimos más. Mantened en la cabeza que es un ejercicio, ¿vale? Que se trata solamente de eso. O sea, de las 9 reglas, hay 7 que van sobre encapsulación, una que hemos visto sobre polimorfismo, la de los elses, un poco, y una sobre el nombrado adecuado. Lo que buscan es eso. O sea, lo que buscan es intentar forzarte a pensar de otra manera para obtener un buen diseño. Un diseño con cohesión, sin duplicidades, que se lea, que se pueda testar, que se pueda mantener. ¿Cuál es la recomendación? O sea, yo he hecho el ejercicio y a veces dices, paso, ¿vale? Entonces, la cosa es que cada uno, si le veis valor, lo intentéis, ¿vale? Lo intentéis y veáis qué sale. Y que no forcéis, o sea, pues es lo que hemos dicho antes, o sea, no voy a envolver un índice para recorrer un for, ¿vale? No tiene ningún sentido. Entonces, la cosa es aplicarlo como uno quiere y tampoco ser extremista, o sea, ni ser talibán. Es decir, no voy a aplicar justo lo que me está diciendo sin pensar este tío, ni tampoco voy a dejar de aplicarlo yo porque tengo unos principios religiosos súper jorobados que me dicen que es que tengo que usar el else sí o sí, ¿vale? La cosa es darle oportunidades, la cosa es pensar, ¿vale? El principal problema que yo le veo a esto es que es ese de ahí. O sea, pasamos del spaghetti code, o sea, el del estallido de clases y métodos, pasamos del spaghetti code a una cosa que también leí ayer bastante curiosa, que es el ravioli code, ¿vale? O sea, no tengo espaguetis, pero tengo raviolis con objetos metidos ahí dentro que al final lo que hacen es también complicarme. Entonces, la moderación es muy importante. Y por último, como corolario, se puede estar o no de acuerdo, pero lo que creo que sí que es muy importante, y los que me conocen me hartan, se están hartos de oírme decirles es esto, o sea, hay que ponerle amor a lo que hacemos, hay que ponerle amor al código e intentar hacer cosas que estén bien. En una empresa grande, como de la que vengo, hay gente de todo tipo. Hay gente muy variopinta y no todo el mundo va a venir a una conferencia de C++ porque esté interesado. Ellos lo que quieren hacer es su trabajo y ya está, ¿vale? Sin complicarse mucho. Y eso pasa, es triste, pero es así. Entonces, yo siempre digo lo mismo, o sea, sentiros orgullosos de lo que, entre comillas, no lo toméis como algo aquí naif ni nada, de lo que escribáis, ponerle amor a lo que hacéis y las cosas irán mucho mejor, ¿vale? Y ya está, os he dicho que estaba influenciado por mis hijos. Vale. Muchas gracias.
A ver, esta pregunta en realidad no va dirigida a ti, sino un poco en general a todos, porque en una de las reglas en que se ha hecho bastante hincapié ha sido en la de envolver los tipos básicos para darles un significado semántico, y hasta donde yo sé, esto tal vez me lo debería confirmar alguien que esté más familiarizado con los estándares futuros, hay una propuesta de un typedef opaco que no sé si en este caso podría ser útil para esta regla en general. Y por otro lado, perdona que te interrumpa, el corolario que has puesto al final de ponle amor a tu código, yo en realidad lo había oído de otra manera, que es más bien con estimulación negativa, que es que escribe tu código de manera que pienses que el que lo va a mantener sea un psicópata que sepa dónde vives. También lo he escuchado, sí. Sí. Bueno, sobre los tipos opacos. Es una propuesta, no sabemos si saldrá y fundamentalmente lo que resuelve es un problema de que un typedef es simplemente un sinónimo para un tipo que ya existe. Entonces, realmente es como la sustitución del tipo, aproximadamente. Con un typedef opaco es un tipo incompatible, lo cual tiene una ventaja importante, que es que se aplica separadamente las reglas de la sobrecarga. Entonces, parcialmente sirve para esto y hay veces que hay que hacer algo más. Pero a lo que debería referirme es que en realidad, sí, al ponerle esta semántica, o sea, le añades una semántica adicional al tipo, sí, sí, sí. parte de esta problemática de esta regla ya estaría cumplido. Sí. No sé si la pila ha muerto. Siguiendo un poco al hilo, para mí es tan importante la semántica como... Hola, ¿sí se oye? Vale. Para mí no es tan importante añadirle semántica, ¿no? O sea, que no sea un tipo genérico, sino que te indique el uso que se le va a dar. Eso por un lado, sino también añadirle una interfaz. Por ejemplo, saliéndonos quizá un poquito del ámbito C++, pero yéndonos a Python, en Python es muy fácil crear mapas, ¿no? Y entonces acabamos pasando mapas de un sitio a otro y el código acaba acoplándose mucho a la estructura de los datos, ¿no? Y al final acaba siendo difícil reemplazarlo, modificar esa estructura porque está muy propagada. Entonces, yo ahí, en ese caso, mi recomendación también es, en lugar de pasar mapas, envolverlos en una clase, digamos, propia de tu dominio, ¿no? Que te ofrezca una interfaz justo con lo que tú necesites. Y de esa manera tenemos todas las ventajas que ya hemos hablado, ¿no? Polimorfismo, puedes heredar, puedes cambiar la implementación. Entonces, para mí, personalmente, la recomendación va más por esa línea, ¿no? Interfaz. Yo os quería contar un poco mi experiencia en el tema de los if-else, de cómo yo llegué a creer en ese principio por experiencia, porque en el ámbito de hacer trazadores de rayos, tú cuando vas tirando rayos tienes diferentes elementos. Puedes tirar rayos a esferas, que lo haces de forma analítica, y es muy distinto que hacerlo a un objeto que es una combinación de triángulos, que en el peor de los casos tienes que ir tirando rayo triángulo a triángulo, y se hace con métodos muy distintos. Y luego también puedes querer tirar distintos tipos de rayos según si estás comprobando con qué estás impactando, o es para una sombra, o es para un reflejo, son diferentes tipos de rayos. Entonces todo esto, cuando lo haces en CPU, lo haces en C++, vas creando una herencia de objetos, puedes desacoplar muy bien, haces cosas que están muy bien y van muy bien. El problema es cuando te dicen, no, es que ahora para que vaya más rápido vamos a hacer la prueba de meterlo en la tarjeta gráfica. Y te dan un lenguaje que se parece a C++, pero que no tiene ni objetos ni nada parecido, y acabas teniendo unos churros de, si es de este tipo, hazme todo este código para comprobar esto. Si resulta que el rayo es de este tipo, hazme todo este código. Y empiezas a tener if-else enlazados con un montón de código que no puedes hacer de otra manera porque no te deja la plataforma, que puede llegar a ser el código tan grande que de hecho te explote la tarjeta gráfica y te diga, no meto todo este código, soy incapaz de compilar todo este código en tiempo de ejecución, porque además el código de la tarjeta gráfica se compila en tiempo de ejecución. Con lo cual, yo llego a entender en casos extremos
la utilidad de deshacerte de los if-else, y ahí sí que aunque tú tengas un array con objetos que vas a pintar en pantalla, son de tipos distintos, la escena te la pueden cargar dinámicamente y no sabes en tiempo de compilación de qué tipo va a ser cada objeto, con lo cual sí que creo que tiene mucha utilidad en ciertas aplicaciones ir a programación orientada a objetos y quitarte de grandes if-elses o switch. Cada dominio o cada problema está claro que tiene... O sea, que hay cosas que aplican o no aplican. Está claro. Desconozco el tema, pero no sé si con shaders puedes implementar una jump table o para ahorrarte los if y los elses. ¿Más? Bueno. Una. Bueno, vale, a ver si me sale. No, Singleton no. Singleton después. No, solo que la única regla así un poco que me ha mosqueado, ¿no?, ha sido la de acoplar los algoritmos que utilizas sobre una estructura de datos a la estructura de datos, a la colección. Yo cuando veo esas cosas, lo primero que se me viene a la cabeza es la API de Java, la API Collections de Java, en la que en principio parece que está bien, no eso tener una interfaz colección y tener algoritmos y tal, pero realmente cuando quieres ser genérico, no ser genérico en Java, vamos a dejarlo, pero cuando quieres programar de manera genérica, claro, eso al final tiene un acoplamiento tal que no hay manera. Entonces, claro, yo en el caso, estamos precisamente en C++, donde tenemos la STL, de hecho la STL original, Stefanov, el mérito que tenía era haber dicho, oye, yo quiero desacoplar completamente los algoritmos de las estructuras de datos. Entonces, yo creo que, a ver, entiendo el ejemplo, y entiendo que el ejemplo es una regla muy bestia, ¿no?, para que hagas un ejercicio y reflexiones. Pero lo que quiero decir, un poco más a un aspecto real de esto, o sea, realmente debería ser todo lo contrario, ¿no? O sea, a mí el ejemplo que se me viene siempre a la cabeza es el copy. Para copiar me importa un pepino qué es lo que haya debajo, yo quiero copiar. Y ya está. Y yo creo que en ese caso C++... Veo que esto se termina y esto no está terminando como yo pensaba. Yo pensaba que ahora ibas a decir, ¿habéis visto estas reglas? Bueno, pues las de verdad son las contrarias. Y os la habéis tragado, ¿no? 1. Sustituye tu polimorfismo y jerarquía de clases por un if-else, else y ya veréis qué bien. Os vais a ahorrar un montón de código. 2. No hagáis clases con una sola variable, mendrugos. Para eso no hace falta una clase. Se pone la variable y ya está. 3. Y así todas. Porque... Es lo que os he dicho al final. Os lo he dicho al final. O sea, el problema que tiene esto es este. O sea, ¿vale? Como vamos terminando, porque vamos terminando, ya aquí quedamos los últimos resistentes. Un par de cosillas solo. Sobre la regla, yo voy a añadir una regla y es el de que bueno, se ha medio intuido y es el escribir funciones cortas. Sobre esto hemos tenido una experiencia con alguna base de código donde las funciones eran muy largas, que bueno, esto es menos mantenible, pero la gente te dice, no, es que esto es más eficiente. Entonces, no hay nada tan desagradable como tomar medidas. Medir las cosas es probablemente lo que me falta a mí aquí, que no hemos visto medidas. Bueno, una cosa interesante es que tú coges un código de estos que un único algoritmo tiene 4 pantallas enteras, lo partes en funciones pequeñas de estas de 4, de 5 líneas, de 10 algunas, y vuelves a ejecutar y muchas veces te das cuenta que aquello va sensiblemente más rápido simplemente con ese cambio. Entonces, esto es simplemente como nota de que medir es importante y de que el razonamiento con medidas a veces ayuda. Y no creáis nada si no lo medís, no creáis nada que no medís porque os vais a equivocar seguro. Bueno, y ya para terminar, bueno, lo primero, daros las gracias a todos los que habéis aguantado aquí hasta el final. Yo creo que ha sido
un día intenso, interesante, todos nos vamos todavía con cosas que nos gustaría discutir más, pero en algún momento hay que cerrar, ¿no? Dentro de unos días, no sé cuándo, porque el domingo me voy a Chicago, pero bueno, a la vuelta, os mandaremos, será el último correo deseado o no deseado que recibiréis, y luego borraremos todos los datos y entonces todo el que no haya pedido estar en la lista de correo ya no recibirá más mail, pero sí que os mandaremos a todos un mail para hacer una pequeña encuesta voluntaria sobre qué os han parecido las jornadas, qué podemos mejorar, si queréis que la volvamos a repetir el próximo año, ideas, voluntarios para colaborar en la organización, es decir, todas estas cosas, ¿no? Y eso lo mandaremos dentro de unos días. Yo al principio tenía planificado en algún momento hablaros de una cosa más, pero os mandaré la información en el mail, y es simplemente que como parte de uno de los proyectos europeos en los que estamos participando, estamos contribuyendo a un entorno de desarrollo para C++, otro más, que realmente simplemente es una particularización de Eclipse CDT. Lo que pasa es que nuestra particularización de Eclipse CDT tiene algunas herramientas adicionales, entre ellas un soporte que va a ser cada vez mayor en los próximos meses a herramientas de refactorización de código, que creemos que es una cosa que de lo que no hay mucho. Luego las refactorizaciones que tengamos implementadas, algunas os molarán y otras diréis, pues vaya basura, ¿no? Pero bueno, pues va a estar ahí, que queremos, esto es una cosa que además ni siquiera hacemos nosotros aquí en la Universidad Carlos III, la hace un socio que participa en este proyecto, que es una universidad de Suiza, es decir, que tampoco es que yo os esté intentando vender aquí nada, es una cosa open source que os podéis bajar y, bueno, pues os mandaremos el enlace para que le echéis un vistazo y si os parece útil y nos dais feedback, fantástico, y si no, pues también fantástico. Y dicho esto, pues muchas gracias por aguantar hasta el final, muchas gracias a Bicode, muchas gracias a Indicen por la ayuda que nos han prestado y esperemos que el año que viene consigamos tener otra vez la jornada, sea aquí en la Carlos III o en otro sitio, porque alguien se presente voluntario para hacer esto de la organización, ¿no? Que tampoco queremos que esto sea una cosa patrimonio de aquí, de nuestro grupo de la Carlos III y perfectamente la podemos hacer el año que viene en otro sitio. Muy bien, pues muchas gracias.